Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. Quiero comenzar, señorías, mostrando el agradecimiento a la Comisión y a los grupos parlamentarios por la invitación de comparecer nuevamente ante esta Comisión del Pacto de Toledo. También hacer un reconocimiento a la intervención que han hecho los agentes sociales que me han precedido, compañeras de fatigas de la Mesa de Diálogo Social, y poner en valor el trabajo que están haciendo en el día a día. Para empezar, voy a situar algunos de los aspectos esenciales de la cuestión que hoy abordamos. Han pasado casi 5 años desde la última comparecencia de los interlocutores sociales y durante ese tiempo el devenir político y otros acontecimientos han modificado en cierta medida el contexto en el que se produjo aquella y han dado lugar a una maduración del consenso con el que siempre ha trabajado esta comisión, por lo que compartimos con todos ustedes la oportunidad y conveniencia de poner al día las posiciones que expresamos en aquel momento. El aspecto fundamental sobre el que debemos preguntarnos es qué tipo de pensiones queremos tener en nuestro país, cuál es, en definitiva, el modelo de pensiones públicas que queremos. Puede parecer que hay una respuesta obvia dentro del consenso político y social construido hace años en torno a este pacto, pero conviene dejar claro que el consenso es un punto de partida básico para seguir avanzando en la mejora de nuestro sistema de pensiones. Quiero expresar con sinceridad y compromiso la importancia de defender unas pensiones dignas, sostenibles y justas para todos. Desde UGT defendemos un sistema público de pensiones que garantice una vida digna a quienes han trabajado toda su vida. Es imprescindible que las reformas no solo busquen la sostenibilidad financiera, sino también la justicia social. La protección social no puede ser un privilegio, sino un derecho universal. A ese respecto, creo que a pesar del paso de los años y del sostenimiento de nuestro sistema de pensiones, sigue habiendo voces que pretenden perturbar su sostenibilidad, lo que provoca grandes riesgos para su buen funcionamiento. El primero de esos riesgos proviene de sectores que pretenden convencernos de la falsa necesidad de abordar debates sobre cambios de naturaleza del sistema público de pensiones, cambios que, naturalmente, responden a determinados intereses. Por otro, desinforman a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes que entran en el mercado de trabajo con un punto de vista confuso sobre sus futuras pensiones. Desde su aprobación en abril de 1995, el Pacto de Toledo significó un firme compromiso de todos los grupos parlamentarios con el sistema público de pensiones de la Seguridad Social. Las recomendaciones contenidas en el Acuerdo Parlamentario del Pacto de Toledo de 1995 y las conclusiones del posterior Acuerdo sobre la consolidación y racionalización del sistema de seguridad social de 1996, suscrito por el Gobierno de turno y las organizaciones sindicales más representativas, fueron definitivamente trasladadas a norma de rango legal en 1997. Posteriormente, se promulgaron normas derivadas del diálogo social, años 2001, 2006, entre otras normas renovadoras, incorporando fenómenos sociales y políticos que se daban en ese momento. Esas circunstancias van a guiar la línea de actuación de las reformas con las conclusiones de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo de 2011. Históricamente, las normas fruto del diálogo social y del consenso han tenido un desarrollo adecuado. Hablamos de la ley del 2011, por ejemplo. Sin embargo, las normas dictadas por una ocasional mayoría absoluta, sin acuerdo político en el seno del Pacto de Toledo, sin acuerdo social y con una oposición radical de los sindicatos, como la reforma del 2013, en la que se llevó a cabo la modificación normativa, con la que se produce una ruptura del sistema, siempre han fracasado. Por lo tanto, señorías, debemos de aprender de las experiencias. Reformas sin legitimidad política o sin legitimidad social en el campo de las pensiones son políticamente inviables e insostenibles y terminan por ser necesariamente sustituidas. Desde UGT consideramos que el consenso es el elemento político y social imprescindible para abordar cualquier reforma en materia de seguridad social. Nuestra obligación es seguir la línea de trabajo que nos hemos marcado con las últimas reformas que se han llevado a cabo en el marco del diálogo social y sobre las que me detendré, pero muy brevemente. La reforma del 2021, que conllevó un acuerdo, fue la derogación de la reforma del 2013, tanto del índice de revalorización, que se sustituye por un nuevo mecanismo que asegurará el mantenimiento permanente del poder adquisitivo de las pensiones, como el factor de sostenibilidad implantado por el PP, que se sustituye por el mecanismo de equidad intergeneracional.
Otros aspectos más recientes de esa reforma fueron el fortalecimiento de la estructura de ingresos del sistema y la eliminación del déficit de la seguridad social mediante la continuación del proceso de separación de fuentes de financiación. Todo ello propicia la eliminación del déficit de la seguridad social, ajustando sus pagos a los conceptos que debe sufragar y asignando al Estado aquellos que le corresponden a éste. La seguridad presente y, sobre todo, la futura de las pensiones públicas queda así fuertemente garantizada y afianzada. Otras medidas de este primer paquete de reformas van encaminadas al acercamiento voluntario de la edad efectiva de la edad de jubilación. Además, que se introducen una serie de medidas de mejora de la gestión y de la calidad de la acción protectora. Ya en la reforma 2022, en el 2021 se fijan esas bases para un nuevo sistema de cotización por ingresos reales y mejora de la protección social en el régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA, que se consolida en el 2022. Se considera indispensable que, con carácter general, las bases de cotización se adecúen a los rendimientos efectivamente obtenidos por la persona trabajadora, ya sea a cuenta ajena o propia. Pero es necesario seguir mejorando los instrumentos de verificación de esos rendimientos y evitar supuestos de elusión de cotizaciones. Es por ello que estamos a la espera de que el Gobierno convoque la mesa de diálogo social para acordar las nuevas tablas de cotización para los próximos años, según lo previsto en la disposición transitoria del Real Decreto 13/2022. Ya en la reforma del 2023 buscamos blindar el poder adquisitivo de los pensionistas, reducir la brecha de género y establecer un nuevo marco de sostenibilidad. Medidas importantes, contundentes, entre las que destacamos el incremento de las bases máximas de cotización, la cotización adicional de solidaridad o el MEI. El MEI que se mantendrá hasta el 2050, con una contribución que dotará el Fondo de Reserva de Seguridad Social para hacer frente al incremento del gasto en pensiones producidos por la jubilación de la generación del baby boom, con el objeto de reforzar el equilibrio y sostenibilidad del sistema público de pensiones. Y aquí me detengo para darles unos datos. En cuanto a al tan cuestionable mecanismo de equidad intergeneracional. Recordemos que las cotizaciones sociales siguen siendo salario en diferido. No afecta a la competitividad de las empresas, ese gran mantra que oímos continuamente, ni tampoco afecta al empleo. Se trata de afirmaciones falsas que esconden la verdadera intención de recortar las pensiones. ¿Cómo son los costes laborales en nuestro país? Los costes laborales totales españoles son de los más bajos de Europa. Las empresas españolas tienen una enorme ventaja competitiva. Las diferencias son abrumadoras, según datos de Eurostat. 10 euros por hora menores que la zona euro, un tercio inferiores. 14 euros menos que Francia y Alemania, un 40% menos. Y más de 6 euros inferiores a los de Italia y Reino Unido. Hablamos de un 23% menos. Los costes laborales españoles son los que menos han crecido entre los años 2012 a 2019. La ventaja para las empresas en Europa, de las empresas españolas, ha aumentado. En 7 años, el coste laboral por hora ha crecido en España 0,1 euro de media anual, uno de los aumentos más bajos de la Unión Europea. En la zona euro, el crecimiento ha sido 4 veces mayor y en Alemania 6 veces mayor, en Francia 3 veces y en Reino Unido 4 veces mayor. Únicamente están a la cola por detrás de España, Grecia y Suecia. La subida de esas cotizaciones del MEI tampoco afecta a la creación de empleo, un mantra que también hemos oído en relación al salario mínimo interprofesional, un mantra que no por más repetirlo se ha hecho realidad. De hecho, aquellos que los cuestionaban ya se han rendido ante la evidencia de las cifras de empleo que rozan datos históricos en estos momentos. Los salarios en España han crecido menos que la productividad, mucho menos. En la mayoría de países, al contrario, los salarios han crecido muy por encima de la productividad. Esos son datos de la OCDE, según los costes laborales unitarios por hora trabajada. En cuanto a la subida del MEI, empezando por el 0,6% que pactamos en la primera reforma, eso ha tenido un impacto de coste hora de 8 céntimos, algo imperceptible. Las diferencias relativas con los países del entorno, competitividad, permanecen absolutamente inalteradas después de la aplicación del MEI. Y lo mismo sucede respecto a niveles de productividad del trabajo y su efecto sobre el empleo. Así pues, se tratan de afirmaciones falsas para esconder la verdadera intención de recortar las pensiones.
Pero también en esa reforma incluimos otras medidas, como fueron la reducción de la brecha de género a través de el cómputo, mejora en el cómputo de las lagunas de cotización o complemento de maternidad, un complemento que debe ser replanteado urgentemente porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido declarado que el complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género no se ajusta a la Directiva 79/7, una directiva que debe de ser, sin duda, revisada. También nueva base reguladora para cálculo de la pensión de jubilación con finalidad de hacer un sistema de pensiones más equitativo y permitir que las personas que tienen carreras profesionales más volátiles en los últimos años profesionales no tienen que ser los mejores, no se vean perjudicados por el sistema. También la obligación de cotizar para los becarios en programas de prácticas tanto remuneradas como no. En definitiva, el bloque de reformas introduce mejoras para el sistema de pensiones, lo que supone un avance en sí para el sistema y para la sociedad en su conjunto. La última reforma, la del 2024, ha estado enfocada en la mejora de la compatibilidad de la pensión y del trabajo. Especialmente relevante en ese cuarto bloque, ha sido el desarrollo del procedimiento para el establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación por razón de actividad, que ha quedado finalmente reglamentado a partir del Real Decreto 402/2025 de 27 de mayo y que permitirá que aquellas personas con actividades laborales especialmente penosas, peligrosas, tóxicas o insalubres vean rebajada su edad de jubilación sin reducción en la pensión. Hablemos de la sostenibilidad del sistema, permanentemente cuestionada. Una y otra vez se plantea desde ciertos ámbitos la cuestión de la sostenibilidad del sistema público de pensiones y una y otra vez es preciso poner en claro que las pensiones tienen garantizada su sostenibilidad. Recordemos sintéticamente las primeras ideas sobre las que se basa esa afirmación. Ante el acontecimiento demográfico temporal y transitorio de la jubilación de la generación más grande de la historia de España, lo que supone un elevado pero temporal crecimiento del número de pensiones, se han planteado dos alternativas. Por un lado, la del 2013, que decía, aunque aumente el número de pensiones, no debe aumentar el gasto. Luego, debe reducirse las pensiones en proporción a su número con instrumentos de recorte. Por otro lado, la postura de las recientes reformas adoptadas una vez que se constató el consenso mayoritario contrario a mantener los recortes anteriores. Esta postura alternativa se ha basado en la idea contraria. Si irremediablemente debe crecer el número de pensionistas, eso implica que hay que aceptar que durante un tiempo debe crecer también el gasto en pensiones para poder mantener unos niveles de vida de los pensionistas similares a los aceptados y determinados por los consensos sociales y políticos previos. Hablo del 2011. La restitución de las garantías de las pensiones, una vez derogadas y reformadas las medidas unilaterales del 2013, se basan en un esquema de actuaciones que combinan, en primer lugar, un mayor esfuerzo en la financiación a través del pago de cotizaciones que recae hasta 2050, especialmente en la propia generación del baby boom. En segundo lugar, un conjunto de medidas y adaptaciones de las pensiones que permitan elevar de forma voluntaria y progresiva la edad de jubilación, reduciendo la presión sobre el gasto del incremento de las pensiones sin deteriorar las mismas. Y, por último, la asunción por el Estado de un conjunto de gastos que, por no pertenecer al ámbito contributivo, entre otras razones, no corresponden ser financiadas con las cotizaciones, sino con aportaciones del Estado. Bien, sentado con los dos puntos anteriores, el marco en el que se establece la sostenibilidad del sistema de pensiones para los próximos 25 años, es decir, hasta que comienza a declinar y se invierte el número de pensiones, hay que precisar cuestiones concretas en las que se basan y son objetos de mucho debate. Por ejemplo, la medición de la sostenibilidad, que se realiza a través de un cálculo de la evolución del gasto en pensiones sobre el PIB de aquí a 2050. El resultado de esa operación es mayor o menor según las hipótesis y los supuestos que se escojan, en cuya estimación se concentran las mayores diferencias de toda una serie de informes, empezando por el Aging Report de 2024, que parten de supuestos realmente inverosímiles que dan como resultado un PIB fuertemente deprimido, sobre el que cualquier comparación del peso del gasto resulta claramente sobrevalorada. La separación de fuentes de financiación. Primer consenso del Pacto de Toledo, que ha presidido durante 30 años el proceso de racionalización del sistema de pensiones, liberándolo progresivamente de las cargas que no le correspondían a las cotizaciones de la Seguridad Social, sino a la parte que debe financiarse con impuestos y a través de aportaciones de los presupuestos generales del Estado. Bien,
De la realización del último proceso de separación de fuentes faltarían por aplicar entre 8.000 y 9.000 millones de euros que se deberían de completar lo antes posible, haciendo desaparecer el actual desfase de ingresos y gastos de la Seguridad Social. Respecto a la vertiente de la sostenibilidad, destaquemos en este punto la ridícula y absurda operación que se realizan en determinados informes considerando las aportaciones del Estado como un déficit de la Seguridad Social y extrapolando hacia el futuro las mismas y sumándolas hasta crear un imaginario gigantesco déficit, que ni existe legalmente. La ley dice ya qué conceptos se consideran a cargo del Estado por no ser contributivos y o universales y por otras causas, ni existen desde la perspectiva económica y política del sistema de pensiones. Con tal de inventar una falsa insostenibilidad, hay quien está dispuesto a convertir transferencias del Estado en déficit. Por otra parte, sin esta operación de creación de un déficit inexistente, sin los supuestos inverosímiles de una evolución del empleo y del PIB a los que me he referido antes, ningún cálculo realizado puede concluir la insostenibilidad del gasto en pensiones en España de aquí a 2050. Por otra parte, para un nuevo periodo de recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, cabe recordar que hay toda una serie de cuestiones modernizadoras del sistema sobre los que potencialmente se puede actuar y que van, por otra parte, en la dirección de reforzar la sostenibilidad del mismo. Citaré solo algunas de ellas. Que las personas que quieran seguir trabajando se jubilen más tarde y no rebajar la edad de jubilación a quienes no lo necesiten. Que las empresas no expulsen del empleo a las personas mayores a partir de 50 años o que todo el mundo cotice por lo que gana y no unos sí y otros no, como en la actualidad. Que las cotizaciones sean para pagar pensiones y no para pagar otras cosas. Que los que han ganado mucho durante su vida laboral cedan parte de su pensión pública para los que han ganado menos. Más solidaridad del sistema. Que las personas con incapacidades, en lugar de jubilar, trabajen progresivamente menos y que una parte de las pensiones de supervivencia no sean tan altas como en el pasado a medida de que todo el mundo tenga su propia pensión. Son cosas que ya se están planteando, incluso algunas de ellas ya se están haciendo, pero hay muchas cuestiones más que debemos de recoger en las nuevas recomendaciones, propuestas concretas referidas, por ejemplo, a las mujeres en materia de brecha. Es fundamental también asegurar las rentas mínimas suficientes tanto en el ámbito contributivo como en el no contributivo que permitan una subsistencia digna. En otro orden de cosas también, cuestiones como las injustificables diferencias en cuanto a la reducción de las pensiones de jubilación que reciben las personas que se ven obligadas a anticipar contra su voluntad la edad de jubilación, mayoritariamente por encima de los 36 años y medio que darían lugar al 100% de la pensión, por lo que se da la paradoja de que en el trato en términos de pensión obtenida resulta mucho más desfavorable para aquellos que, habiendo cotizado mucho más, se ven obligados a anticipar la edad de jubilación en periodos equivalentes a lo que en el otro supuesto tiene un periodo cotizado inferior al necesario. También obligaciones de información de modo que cada ciudadano pueda disponer de información periódica, o la creación de la Agencia de la Seguridad Social todavía pendiente, a igual que abordar de manera inmediata un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla del personal al servicio de la Seguridad Social. Por ir terminando con los aspectos pendientes de abordar en el seno de esta comisión, pero no por ello menos importante, debemos reforzar y facilitar el empleo a la inmigración legal para satisfacer la demanda del mercado laboral español. A tal fin, la Seguridad Social debe adecuar los procesos con medidas que faciliten la gestión de los trámites de contratación, afiliación e integración en el sistema. Y por último, con todo ello, señorías, sus recomendaciones por un lado y las reformas que pactáramos en relación de ellas en mesa de diálogo social, podemos hacer una gran labor para este país y superar para las próximas décadas un debate, el de la sostenibilidad de las pensiones en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias.